Hola, bienvenidos a Somos Bit. Qué bueno que nuevamente están aquí con nosotros porque hoy les traemos un tema súper interesante con una de nuestras especialistas de la clínica CardioBit. Vamos a estar hablando sobre la disfagia, que es la dificultad para tragar. Entonces hay una serie de definiciones de esta dificultad y hay también una serie de recomendaciones que vamos a estar hoy aquí aprendiendo con Susana Bedoya. Ella es fonoaudióloga, especialista en disfagia y trabaja en nuestra clínica CardioBit ayudándonos a rehabilitar a los pacientes que ingresan allá. Ya vamos a mirar por cuáles causas. Bienvenida, doctora, a Somos Bit, qué bueno tenerla acá. Gracias por la invitación, muy complacida de estar aquí con ustedes y poderles compartir mis conocimientos acerca de disfagia a todos los televidentes y al personal de la salud. Muchas gracias. Bueno, doctora, yo no sé nada de esta enfermedad y seguramente muchos de nuestros televidentes tampoco. Entonces empecemos por una sencilla definición. ¿Qué es disfagia? Disfagia es el trastorno de la deglución, es cuando los pacientes, los abuelitos en la casa, los familiares sienten que no pueden tragar la comida, sienten que se ahogan, sienten o manifiestan episodios también de tos y allá es cuando debemos empezar a manejar diferentes texturas de alimento para evitar que se nos ahoguen. Nosotros también podemos tener y como entender, hay varios tipos de disfagia, ¿listo? Entonces tenemos disfagia líquidos, que es cuando nuestros pacientes o nuestros familiares se ahogan tomando un vaso de agua, por ejemplo, pero puede que toleren un alimento sólido blando en la cavidad oral, o al contrario. Toleren muy bien el líquido claro como el agua y se ahoguen con los alimentos sólidos o blandos. O incluso el paciente o los familiares pueden sentir que se ahogan incluso hasta con su propia saliva. En casos extremos, la disfagia, podemos mirar qué categoría puede tener, qué grave severidad. Y si el paciente tiene una disfagia moderada severa y vemos que definitivamente el paciente se nos va a ahogar o tenemos un riesgo alto de que se nos broncoaspire, ya tenemos que llevarlo a una vía integral de alimentación, una vía alterna de alimentación, como por ejemplo sería una sonda nasogástrica, que es la que ingresa por la nariz, por las fosas nasales y llega hasta el estómago. Con eso nosotros soportamos que el paciente no se nos ahogue, esté hidratado, alimentado, nutrido y que tenga sus buenos medicamentos por este soporte y no por vía oral, protegiendo sus pulmones. Muy bien, de pronto hay alguna edad en que sea más frecuente que esto le ocurra a los pacientes o únicamente depende de su circunstancia médica. Bueno, ahí hablaríamos como algo de la causa, ¿cierto? Que podría ser tanto neurológica, que es por ejemplo lo que nosotros vemos un ataque cerebrovascular o lo que comúnmente en la calle dicen el paciente le dio un derrame. De esos pacientes, el 67% quedan con dificultad para la deglución, quedan con una disfagia. Los que han tenido un accidente cerebrovascular. Un ataque cerebrovascular. Sí. Y, por ejemplo, también enfermedades neurológicas, un Guillain-Barré, una miastenia gravis, un trauma craneoencefálico. Esos son desde la parte neurológica. Tenemos también como parte una disfagia de origen mecánico, un tumor en la faringe, por ejemplo, un paciente que ha estado, digamos, a nivel intrahospitalario en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, un paciente intubado de forma prolongada, un paciente con una traqueostomía prolongada, un paciente ventilado, que posteriormente, eso no quiere decir que no puedan tragar, pero ellos necesitarían una buena rehabilitación para que posteriormente pudieran alimentarse de forma oral. Y lo que tú decías con respecto a la edad, ya es una presbifagia, que es la que nosotros encontramos, por ejemplo, en nuestros abuelitos, que ya uno ve que no puede masticar, que se ahoga con la comida, que tose con los líquidos. Ahí es cuando debemos entrar a modificarle la textura del alimento. Por ejemplo, la más adecuada sería todo licuado espeso, que esa es la que favorece el mecanismo de la deglución, mejora el tránsito del alimento hacia faringe, esófago y estómago y evita que nuestros abuelitos se nos vayan a ahogar por comida. Por entonces entiendo que hay, o sea, la disfagia puede ser temporal,
¿cierto? Como según la condición, Sí. o permanente, ya digamos con un diagnóstico pues como más... Sí, el diagnóstico definitivamente nos va a decir y nos va a dar luces de cuánto tiempo el paciente, digamos, va a necesitar un soporte enteral de alimentación, una vía alterna de alimentación, si va a ser a largo o a corto plazo. El diagnóstico nos va a dar muchas luces de esto. Y la edad definitivamente también nos va a decir, modifiquémosle el alimento y ya definitivamente a estos abuelitos mirar si se quedan con esta alimentación o si además de esta alimentación también lo podemos ayudar de una buena rehabilitación. Sí, qué importante este tema. Doctora, ¿quién es el especialista idóneo para diagnosticar la disfagia? Bueno, el idóneo es un fonoaudiólogo especialista en disfagia con un buen entrenamiento de disfagia, ¿listo? Y también nosotros nos apoyamos los fonoaudiólogos en disfagia cuando estamos a nivel intrahospitalario. El grupo interdisciplinario es básico, es importantísimo tener el apoyo también de fisioterapia, terapia respiratoria y también el nutricionista, que con ellos a la par vamos jugando, vamos haciendo el entrenamiento y miramos qué consistencias, por ejemplo con el nutricionista, se le pueden brindar al paciente sin que se vaya a broncoaspirar, que ese es el trabajo de nosotros, pero con nutrición, qué alimento se le puede dar para que el paciente esté bien nutrido e hidratado. Qué importante. Bueno, y por fortuna en la clínica Cardiovis contamos con este grupo interdisciplinario, o sea, sí, todos los que has mencionado, todo el equipo, ahí están pendientes de nuestros pacientes. Muy bien. ¿Qué tipos de disfagia entonces existen? Bueno, ahí hablaríamos de las fases, como de la deglución, que depende de la fase de la deglución, yo puedo decir qué tipo de disfagia tiene. Entonces, si nosotros encontramos un paciente, por ejemplo, con dificultad para la masticación, dificultad para la motilidad lingual, que no le favorece la propulsión del bolo hacia la faringe, ahí decimos que está afectada la fase oral de la deglución, o sea, el paciente tiene ahí una disfagia oral. Podemos también encontrar una alteración a nivel de laringe, que no la mueva, no se cierre la laringe y por ahí me entra alimento hacia la vía aérea, que son los pulmones. Entonces ahí vamos a encontrar que es una disfagia de faringe. Ahí tenemos que tener un buen manejo de faringe-laringe. La laringe se tiene que cerrar para que no entre comida a los pulmones y la faringe se tiene que abrir de una forma adecuada para que el alimento baje a la vía digestiva. Ahí es entonces cuando decimos, cuando estamos ingiriendo el alimento dice, ¿para dónde sigo? ¿Me sigo para el estómago, vía digestiva o me voy para el pulmón? Entonces esta es la fase más, para mí, de las más importantes, porque esta es la que define para dónde va el alimento y si me puedo broncoaspirar. Ahí sería la fase faríngea. Y es cuando yo puedo decir el paciente tiene una disfagia faríngea o puede tener orofaringia. ¿Listo? Esa es muy comúnmente encontrarla, digamos, en pacientes neurológicos, un paciente con una ACV que nos lleva a disfagia orofaringia o también un paciente en unidad de cuidado crítico. Y también podemos encontrar una disfagia de esófago. Esa no es muy común, pero también se presenta. Por ejemplo, un paciente que tenga una gastritis crónica, una hernia hiatal, que se le devuelvan los ácidos, el mismo paciente manifiesta y dice, siento que me está quemando los ácidos del estómago, y eso interfiere de forma inadecuada en que el paciente pueda tragar o haga su deglución hacia la vía digestiva. Entonces tenemos tres fases, que esa es la que nos va a definir si el paciente tiene disfagia oral, faríngea o esofágica. ¿Listo? Entonces de ahí empezamos a tener luces, a identificar qué clase y qué tipo de disfagia puede presentar el paciente. Muy bien, ¿cuáles podrían ser entonces, digamos, esos signos de alarma que debemos estar observando como cuidadores o como acompañantes pues, digamos, de las personas mayores, que entiendo que es a quien más les da? Bueno, como signos o síntomas, uno que es muy importante y es fácil de detectar es la tos. La tos tiene 3 momentos, entonces podemos encontrar, el paciente le damos el alimento, lo tiene en la cavidad oral, aún no ha tragado y el paciente ya está tosiendo. Okay. Sí, un momento. Entonces es como muy situada aquí oral, en como la tú parte decías. oral, sí. Exactamente. Vamos a encontrar una disfagia, esa puede ser oral, ¿cierto? Otro de los síntomas,
En cuanto a la tos, el paciente en el mismo momento en que está tragando, está tosiendo. Listo. Esta también la podemos identificar como fácil en la familia, los cuidadores pueden identificarlo con nuestros pacientes. Y otra que no la refieren mucho al alimento, pero también se presenta bastante, que es cuando nuestro familiar, nuestro paciente, le damos la comida y vemos que tragó y al momentico empieza con tos. Entonces, en muchas ocasiones no lo referimos a la comida ni al alimento oral porque el paciente ya tragó. Entonces es muy importante ahí tener en cuenta su contexto clínico, su diagnóstico, que nos diga, esa tos sí puede ser por alimento. Entonces se presenta mucho. El paciente, le damos el alimento y en segundos o en los minutos el paciente empieza con tos. Hay que identificarla muy bien entonces. Bueno, a veces tosemos porque se nos va por el caminito viejo, como decimos, ¿cierto? Y ese es los pulmones, ¿cierto? Y o nos atoramos como con mucha facilidad o porque estamos hablando y nos atoramos con la saliva, ¿cierto? Digamos como hasta qué punto puede decir uno que es una tos normal, ¿cierto? Como de estoy hablando y me atoré, pues la persona, pero en qué momento ya de decir uno como esto hay que comentárselo al médico. Bueno, la tos es muy importante identificarla, es como un signo de que me estoy ahogando. La tos es como a veces inminente. Y otro de los que te iba a comentar acerca de los signos y síntomas, porque no siempre es la tos. O sea, uno de los principales síntomas que asociamos a la disfagia es la tos, pero muchas veces el paciente no tose y se nos está broncoaspirando, que es cuando decimos tiene una aspiración silente. Entonces, con nuestros familiares o pacientes, ¿ellos qué refieren? Además de la tos. Entonces, no me pasa el alimento, siento que se me queda acá, dificultad respiratoria, dificultad gástrica, se demora mucho también en tragar o dejan el bolo o el alimento en la cavidad oral y uno esperando a que trague y todavía con el alimento ahí. Entonces, todos esos son como signos de alarmas y de luces que me van a decir el paciente no está tragando bien, hay que hacer algo al respecto. Ahí es cuando debemos, si están en casa, consultar. ¿Listo? Consultar, mi familiar se agua con la comida, se demora mucho en tragar, refiere episodios de tos o dolor en el pecho, entre unos de los tantos síntomas. Y a nivel intrahospitalario, ya es cuando nosotros entramos, tiene todos esos signos, modificamos consistencia de alimento, textura que llaman, maniobra postural con respecto al cuello y ejercicios definitivamente para favorecer cuello, faringe, laringe y región lingual, que eso es la parte de la rehabilitación. Bueno, en la clínica Cardioid también tenemos pacientes pediátricos que también están intubados o que también pues requieren el apoyo de fonoaudiología especializada pues en disfagia. Cuando a veces digamos que los niños son un poquito más terquitos para la comida, ¿cierto? ¿Cómo las mamás pueden darse cuenta que digamos el niño no quiere tragar porque no quiere comer o porque realmente tiene una dificultad para tragar? ¿Cómo hacen ustedes esa intervención pediátrica? Bueno, con los pediátricos también tenemos los neonatos, que ya es otra parte y es importantísima. Entonces voy a comentar los dos, tanto los que son ya pediátricos sí, grandecitos y los neonatos. Con los neonatos vemos que estos chiquitos están intubados de forma prolongada, tienen un soporte enteral, ya no es por las fosas nasales, sino por cavidad oral, que es una sonda orogástrica, y entre más días que ellos no tengan alimentación, pierden el reflejo de la succión. Entonces aquí nos toca empezar de cero. Empezaré con ejercicios que estimulen la succión, la región lingual, incluso aquí con nuestros chiquitos que tienen dificultades cardíacas, si los ponemos a succionar es como un trabajo para ellos. Muy grande, sí. Y muchas veces entonces esa frecuencia cardíaca se ve alterada y tenemos que empezar a manejar diferentes clases de utensilios de alimentación. En este caso no sería digamos el biberón, sino digamos una cuchara donde no hay tanto trabajo para ellos, tanto esfuerzo mecánico, o utilizamos además la cuchara, lo que llaman el vasito para ellos, pero es en sí la tapa del biberón.
Entonces con ellos sería este trabajo, llevarlos otra vez a la succión o mirar si lo podemos utilizar también con otros utensilios de alimentación. Y con los chiquitos, pues los más grandecitos, los pediátricos. Muchos tienen alteración sensorial a los alimentos. Hay que manejar esa parte como de tolerancia a algunas sustancias, a algunos alimentos, porque a algunos no les gusta cierta clase de alimentos y prefieren no comer, no recibirlos antes de alimentarse de forma oral. Aquí hay que hacer un trabajo de forma sensorial y también de la parte motora para favorecer la biomecánica de la deglución, que aquí sería tanto la lengua, la faringe y la laringe. Y con los niños son los mismos síntomas que referías con los adultos, o sea, observar si es en el momento en que comen o es después, tienen los mismos síntomas. Aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, con los bebés, los neonatos, primero que todo, cómo está el reflejo de succión, porque ahí sería la disfagia oral. Cómo está ese mecanismo de succión. También es muy importante mirar cómo está, si tiene mucha producción de saliva. En este caso, si vamos a la comparación de los síntomas, mira si tiene mucha acumulación de flujo de saliva, porque incluso en los grandes, en los pacientes adultos, si tenemos acumulación de flujo de saliva, ¿qué quiere decir? Que no nos estamos tragando ni siquiera nuestra propia saliva, entonces va a haber más dificultad en tragar los propios alimentos. Entonces, en cuanto a los neonatos, es muy importante reflejo de succión cómo está y si se está tragando su propia saliva, y posterior a que yo le esté dando el alimento oral, si incluso también tose con la comida. Y otra cosa muy importante, que eso lo manejamos con neonatos, pediátricos, adultos, cómo están las secreciones. Si se le aumentan las secreciones o tiene mal manejo de secreciones, quiere decir que el paciente no está tragando bien, de forma adecuada y segura, y en este caso tenemos que modificar consistencia o mirar si definitivamente no le podemos dar alimentación de forma oral. Muy bien. Bueno, ese tema es súper interesante y se nos ha pasado el tiempo así. Aquí en este primer programa ya se nos acaba el tiempo, pero entonces el próximo sábado a las 2:30 vamos a hacer la segunda parte, porque vamos a seguir aprendiendo sobre este interesante tema y además vamos a ver que la doctora nos va a explicar unos ejercicios que van a ayudar a fortalecer y a resolver este tema de la dificultad pues para tragar, que es la disfagia. Entonces va a estar supremamente interesante. Entonces dejamos aquí en esta primera parte, doctora Susana. Muchas gracias. Y venimos dentro de 8 días a la segunda parte para terminar de hablar de este importante tema. Entonces, los esperamos.